Encontrar una habitación extra o una habitación secreta suena emocionante. Desde una habitación con un oscuro secreto hasta la habitación de una muñeca posiblemente maldita. Aquí hay 20 habitaciones ocultas que deberían haber permanecido ocultas. Número 20. Lo encontraste. Comprar una nueva casa para su familia significa un nuevo comienzo. Pero en el caso de la familia Brown, la compra de una casa de 5 dormitorios embargada en Greenville, Carolina del Sur, inició una pesadilla. Mientras renovaban su casa, descubrieron un secreto detrás de una de las estanterías, un espacio oculto. Hasta este punto, nada andaba realmente mal. Decidieron abrir la cámara oculta y se sorprendieron al ver una carta. ¿Alguna idea sobre el contenido de las cartas? Comenzó con un saludo espeluznante. «Lo encontraste», decía la carta. Lo que los marrones leyeron a continuación les hizo sentir escalofríos. La nota fue dejada por el propietario anterior y no es una carta destinada a dar la bienvenida a la nueva familia. La carta fue escrita para informar a los próximos residentes de la casa sobre un moho tóxico. Sí, oíste bien. Moho. El propietario anterior reveló un grave problema de moho que había afectado a su familia, enfermando gravemente a sus hijos y obligándolos a abandonar su hogar. Ahora bien, la mayor parte del moho es una mala noticia, pero el moho negro, en particular el Stachybotrys, es conocido por sus efectos adversos para la salud. Imagínese el horror de la familia Morena al enterarse de que literalmente hay un peligro para la salud dentro de sus paredes. Al abrir la habitación oculta y bloqueada, sin saberlo, se exponen a altos niveles de 3 tipos peligrosos de moho: Stachybotrys, Penicillium y Aspergillus. Estos mohos no solo son comunes en ambientes interiores húmedos, sino que también son perjudiciales para la salud humana. Ante la terrible advertencia, los marrones hicieron que un ingeniero ambiental tomara muestras de la calidad del aire que confirman la presencia de estos mohos. Ahora bien, ¿dónde recae aquí la responsabilidad de la culpa? ¿El dueño de casa anterior? No, realmente no. George Laventus, el dueño anterior de la casa, compartió eso. Dejó la carta como advertencia en caso de que los agentes inmobiliarios no informaran a los próximos propietarios de la casa sobre el moho. Fue la llamada correcta. Los agentes inmobiliarios no informaron a la familia Brown, lo que resultó en una experiencia horrible y una demanda. Número 19. Un descubrimiento de Redditors. En marzo de 2013, una comunidad en Reddit quedó atrapada por la historia de un compañero redditor, Lumberjack. Todo comenzó cuando el usuario al que me referiré como Jack decidió arreglar el calentador de agua. Su objetivo de restablecer el agua caliente en su nueva casa le llevó a una investigación bastante aterradora que decidió compartir en Internet. Sus primeras publicaciones incluyeron un espacio oculto en su nuevo hogar donde encontró varios elementos extraños. El espacio oculto parecía estar bien mantenido, completo con alfombras, y también había una puerta pintada de negro que estaba bien cerrada. Al lograr abrir la puerta, Jack fue recibido por una visión espeluznante. El interior estaba revestido con paneles insonorizantes y lona de plástico. Shady, ¿por qué alguien haría esto en primer lugar? Los artículos almacenados en el interior alimentaron las sospechas de Jack de que algo extraño estaba sucediendo. Entre los objetos descubiertos se encontraba una gran caja fuerte negra. Dentro de la caja fuerte, junto con varios objetos de valor como viejas cajas de madera, joyas y sobres llenos de billetes de diferentes países, había 6 cintas. Estas cintas eran bastante horribles y estaban etiquetadas con fechas de mediados de los 90, una de ellas marcada siniestramente con «No, no, no». Pero ese no es el final. Una de las cintas tenía una nota que decía «Sálvate a ti mismo». Internet observó cómo Jack prometía explorar el contenido de las cintas. Sin embargo, ya habían surgido escépticos, y algunos creían que la narrativa de Jack era un engaño creado para entretenimiento o como una inteligente estrategia publicitaria para una próxima película. Nunca se confirmó y muchos quedaron especulando. Número 18. Un compañero de cuarto no invitado. Una de las cosas que temo al mudarme a una nueva casa grande es descubrir que un extraño ha estado viviendo conmigo en secreto todo el tiempo.
Suena como la trama de una película de terror o suspenso, pero créanme, esto puede suceder en la vida real. De hecho, ha habido varios casos en los que esto ha sucedido, como este incidente que ocurrió en el otoño de 2013. Varios estudiantes de la Universidad Estatal de Ohio tuvieron una experiencia inolvidable ese otoño, y no es algo positivo. En realidad, todo lo contrario. Descubrieron a un hombre misterioso llamado Jeremy, que vivía en secreto dentro de su sótano. ¿Necesito decir más? Encontrar a un hombre desconocido viviendo en tu supuesto espacio seguro mientras estás fuera de casa es aterrador. Después de una investigación exhaustiva, se reveló que la supuesta puerta cerrada con llave en el sótano en realidad ocultaba un armario de servicios públicos donde el hombre vivía sin ser detectado. No hace falta decir que los estudiantes se sorprendieron cuando el personal de mantenimiento del propietario reveló un dormitorio completamente amueblado detrás. Jeremy, que tenía una llave y había estado viviendo allí sin que los estudiantes lo supieran, resultó ser bastante benigno. Nunca perturbaba sus espacios personales ni consumía su comida. Más tarde se supo que Jeremy podía acceder a la habitación y tenía una llave porque su primo había vivido en la casa el año anterior. A pesar de que Jeremy abandonó las instalaciones inmediatamente, esta situación fácilmente podría haber empeorado. Entonces, un recordatorio amistoso para los inquilinos. Es posible que desee hablar con el propietario sobre la instalación de nuevas cerraduras para mayor seguridad. Número 17. La habitación de la decepción. Al renovar su casa recién adquirida, Lori y Jeffrey Demos descubrieron algo desalentador. Una habitación secreta, o más específicamente, algo que se llamaba habitación de la decepción. El concepto de sala de decepción se remonta al siglo XIX, una época en la que las familias ocultaban a sus familiares con discapacidades físicas o mentales fuera de la vista y fuera de la mente. La habitación estaba oculta detrás de una puerta anodina que puede pasar fácilmente por alto cualquiera que no esté buscando activamente la puerta. Este diseño fue completamente intencional para garantizar que los ocupantes de la habitación permanecieran ocultos y sin ser detectados por visitantes desprevenidos. La familia Demos no pudo evitar preguntarse acerca de las vidas que estaban escondidas, las historias no contadas y los espíritus que aún podrían persistir en las 4 paredes de la desolada habitación. Lori decidió profundizar más después de leer sobre la sombría historia de la sala de la decepción. No hace falta decir que decidió crear conciencia después de enterarse de ello, transformando un descubrimiento sombrío en una oportunidad para garantizar que la historia nunca se repita. Número 16. El Singer Castle. En Dark Island, en el río San Lorenzo de Nueva York, es el Singer Castle. La historia de este edificio se remonta a 1905, cuando Frederick Gilbert Bourne, el 5º presidente de la compañía de máquinas de coser Singer, se propuso construir una estructura magnífica que no se parece a ninguna mansión o castillo típico. Singer Castle, originalmente conocido como Las Torres, se inspiró en la novela Woodstock de Sir Walter Scott, lo que dio lugar a su diseño neogótico único. Diseñado por el arquitecto estadounidense de Bellas Artes Ernest Flagg, la creación del castillo implicó transportar toneladas de granito y contratar canteros italianos. Contaba con características elaboradas, incluidos pasadizos secretos, una gran biblioteca y una torre de reloj de 5 pisos que se rumoreaba que estaba hecha de oro macizo. Sí, oro macizo. Lo que es más sorprendente es el hecho de que Bourne nunca tuvo la intención de que este castillo se convirtiera en su residencia permanente, sino que más bien fue concebido como un refugio, sorprendiendo a su esposa e hijos con este retiro de caza en la isla. Las características del castillo son inmensas y van desde cobertizos para botes que albergaban barcos de vapor y yates hasta un gran salón adornado con artefactos medievales. A lo largo de los años, Singer Castle ha tenido varios propietarios y ha adoptado diferentes formas, incluido un período como organización religiosa antes de abrirse al público para visitas guiadas e incluso pernoctaciones en su suite real. Ahora bien, si está interesado en ver uno de los castillos más interesantes con pasadizos ingeniosamente escondidos, el recorrido por el castillo de Singer podría ser algo para usted. Después de todo,
El New York Times alguna vez llamó a este lugar el Castillo de los Misterios. Y si te gusta lo paranormal, bueno, se dice que el expresidente George H.W. Bush ronda el armario de arriba del castillo. Sin embargo, todavía es un tema de debate si esto es un engaño o la verdad. Número 15. Una misteriosa capilla en la que se reunió una familia se convirtió en una exploración arqueológica total en 2022. La familia Farler se reunió el Viernes Santo cuando finalmente decidieron investigar qué hay debajo de la rejilla metálica en su casa de Telford en Shropshire, Inglaterra. Los propietarios, Pat, que entonces tenía 52 años, y Diane, 43, se mudaron a este edificio victoriano independiente hace 4 años. Inmediatamente notaron un rectángulo de metal junto a una de las paredes. Decidieron quitarlo y vieron que el agujero era lo suficientemente grande como para que cupieran un par de personas. Como ya estaban demasiado profundos, decidieron explorar más a fondo el área. Debo decir que admiro su valentía. Fue entonces cuando se encontraron dentro de un pequeño y misterioso sótano. Inicialmente parecía un sótano, pero la cruz oxidada y decadente y los ladrillos, que parecían bancos de iglesia, decían lo contrario. Por extraño que parezca, también había ganchos en el techo que parecían utilizados para colgar carne dentro de la capilla, entre comillas. No sé a vosotros, pero a mí eso me parece bastante sospechoso. Entre la madera y el metal en descomposición, también se encontraban periódicos viejos y botellas que databan de los años 30. Pero ese no es el final. Dentro de la pequeña habitación había un solo tramo de escaleras. Conducía a un pasillo bloqueado con cartón y cuando lo atravesaron se encontraron en el armario del comedor de la casa. ¿Cuán genial es eso? La familia Farla se aseguró de no tocar nada mientras exploraba toda el área. Aparte de quitar el metal y el cartón, compartieron que no tocaron nada porque no solo querían preservar el área por respeto a sus inquilinos anteriores, sino también porque querían que un profesional examinara el área para aprender más sobre ella. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Bueno, Richard Westwood Brooks, un experto en documentos históricos de la casa de subastas Mullocks, cerca de Shropshire, afirmó que si las escrituras de la casa tienen más de 230 años y la habitación data del siglo XVII, existe la posibilidad de que la capilla que encontraron se usara como un escondite católico. En este período, las personas que eran católicas confirmadas generalmente eran perseguidas por su fe. Cuando se compartió por primera vez en Internet, muchos expresaron su fascinación y su envidia. No mucha gente puede compartir que tienen una casa de importancia histórica. Número 14. Un muñeco y un mensaje. Ahora bien, esta no es exactamente una habitación oculta, pero bien podría serlo para esta muñeca. Imagínese renovar su casa, derribar paredes debido a un problema de cableado, cuando de repente se topa con algo que hace que su casa sea un poco más espeluznante. Eso es lo que le pasó a este hombre del Reino Unido. Su supuesto pequeño proyecto resultó ser un descubrimiento horroroso cuando encontró una muñeca llamada Emily detrás de los paneles de yeso de su casa. El dueño de la casa encontró la muñeca sentada en una silla detrás de la pared. Junto a ella había una carta que compartía la confesión de la muñeca de haber acabado con la vida de los antiguos propietarios porque los encontraba demasiado molestos. No hace falta decir que el hombre encontró este descubrimiento más divertido que horroroso. Afirmó que, en lugar de asustarlo, el descubrimiento era un huevo de Pascua divertido. Los propietarios anteriores probablemente dejaron la muñeca allí como una broma, aunque espero que estuvieran satisfechos de que sus esfuerzos no pasaran desapercibidos. Número 13. Una carta del último miembro superviviente. Justo cuando Courtney y Matt se estaban instalando en su casa recién comprada, recibieron una carta espeluznante, que decía: «Déjame presentarme. Soy el último miembro superviviente de la familia Madison que alguna vez fue dueña de la casa y crecí en ella. Me gustaría contarte sobre las habitaciones secretas y algunas cosas que quizás no te hayan contado cuando compraste la casa. Está redactado de una manera bastante inquietante, ¿no crees?». Si bien la pareja no compartió la ubicación exacta de su casa, la describieron como una gran propiedad de estilo victoriano.
Primero, descubrieron un mueble bar secreto encima de la chimenea del salón delantero. Allí encontraron botellas sin abrir de vino rosado francés de 1970 y Cabernet Sauvignon de 1989, que tenían décadas de antigüedad. La carta también les aconsejaba que abrieran la habitación secreta del baño y allí encontraron un espacio reducido. Número 12. El eterno letrero de neón. Los trabajadores que renovaban la cafetería de Clifton descubrieron algo sorprendente. Una luz de neón que había permanecido encendida durante 77 años. Sí, oíste bien. Esta luz de neón permaneció brillando durante casi 8 décadas. Fue descubierta detrás de un pequeño espacio en el baño de mujeres y, francamente, es sorprendente cómo la luz de neón pasó desapercibida a lo largo de los años. Las luces de neón podrían haberse instalado en 1935, después de que el edificio fuera comprado y convertido en un restaurante con temática forestal. Dio la casualidad de que alguien se olvidó de desconectar esta luz de neón, lo que resultó en una factura eléctrica acumulada de la asombrosa cantidad de $17,000. Número 11. Pasaje secreto. En 2021, Freddie Goodall, un joven promotor inmobiliario de Brighton, Inglaterra, descubrió un pasadizo secreto escondido detrás de una estantería en la casa de 50 años de antigüedad de su familia. Este increíble hallazgo comenzó cuando Freddie, mientras examinaba una fotografía de la propiedad de 1870, notó una entrada que no estaba presente en el diseño actual de la biblioteca. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Investigó el lugar donde alguna vez existió la puerta y la encontró oculta detrás de una estantería. Freddie primero encontró un agujero detrás de uno de los libros que le permitió echar un vistazo a la habitación oculta. Una exploración más profunda reveló un panel que, al retirarlo, expuso un espacio oscuro y vacío detrás de la estantería. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Freddie también encontró un panel en el piso que conducía a un pasadizo subterráneo que se abría a una red de habitaciones secretas y túneles debajo de la casa. Una habitación contenía una vieja caja fuerte llena de libros y cartas que databan de 1848, que proporcionaban información sobre la historia de la casa, así como libros y pupitres antiguos de cuando la propiedad servía como institución educativa en el siglo XIX. ¿Quién sabe qué más se esconde en las numerosas habitaciones de esta propiedad? Número 10. Derinkuyu. En 1963, un hombre de la provincia de Nevşehir decidió renovar su casa. Lo que no sabía era que el simple hecho de derribar un muro revelaría un descubrimiento histórico, particularmente una ciudad subterránea que ahora se conoce como Derinkuyu. Derinkuyu fue una vez una ciudad que albergaba a 20.000 personas. Está dotado de viviendas, espacios comunes, caballerizas, iglesias e incluso bodegas y almazaras, todo ello tallado en piedra con notable precisión. La ciudad se extiende por una impresionante profundidad de 18 niveles, algunos de los cuales son accesibles hoy en día. Las entradas fueron diseñadas para estar ocultas y solo las conocían aquellos que necesitaban encontrar refugio en tiempos de invasión o peligro. Se podrían colocar enormes puertas de piedra en las entradas, sellando la ciudad de las amenazas. Sus conductos de ventilación, camuflados y repartidos por toda la ciudad, aseguraban un suministro de aire fresco sin revelar su ubicación a los enemigos de arriba. Pero ¿por qué llegar tan lejos para construir una ciudad subterránea? Los historiadores creen que los primeros habitantes podrían haber buscado protección contra las inclemencias del tiempo y los posibles invasores. Sin motivos para esconderse, Derinkuyu fue naturalmente olvidado. Número 9. Alguien podría haber estado viviendo aquí. Imagínate encontrar una habitación escondida dentro de tu casa y al abrirla encuentras un saco de dormir, una mochila negra y algo de comida desechada. No sé ustedes, pero para mí eso es una clara señal de que alguien ha estado viviendo en mi casa sin mi conocimiento. Esto es exactamente lo que encontró una familia en su casa de Nueva York en 2023. Compartieron sus descubrimientos en Reddit y muchos temieron inmediatamente por su seguridad. Sin embargo, un objeto que descubrieron disminuyó las sospechas de la familia sobre una persona
que pescaba ranas en su casa. Entre las cosas aleatorias en el espacio de acceso había un calendario de 1980, completo con un lindo diseño. La hija del nuevo propietario tenía una teoría que tiene sentido. Ella afirmó que el espacio de acceso no era el escondite de un extraño, sino que pertenecía a uno de los hijos de los antiguos propietarios. Es probable que los hijos de los propietarios utilizaran este espacio de acceso como escondite, escondiendo todo lo que no querían que sus padres vieran. Número 8. Sótano debajo de un sótano. Alexandra Palos de Lansdowne, Pensilvania, descubrió algo sorprendente debajo de ella: una parte potencial del ferrocarril subterráneo. Este descubrimiento inesperado se hizo en 2016. Alexandra afirmó que cuando era niña, a menudo soñaba con tener una casa blanca de estilo colonial y encontrar habitaciones aleatorias en su casa. ¿Quién hubiera pensado que esto se haría realidad? Años más tarde, a Alexandra se le transfirió el título de propiedad. Cuando su padre los dejó, ella decidió alquilarlo. Y todo transcurrió sin problemas hasta que cosas aleatorias comenzaron a irrumpir en el sótano de la casa. Primero fue una vieja tubería de alcantarillado de hierro fundido, luego un tanque de petróleo. Los problemas progresaron hasta que ya no pudieron ser ignorados. Alexandra, a petición de su inquilino, hizo inspeccionar el lugar después de notar grietas en las paredes del sótano. Fue entonces cuando surgió un viejo recuerdo. Recordó que su padre le contó una historia de su infancia. Sus vecinos, que llevaban mucho más tiempo viviendo en el barrio que ellos, hablaban a menudo de un sótano debajo del suyo. Sonó inquietante. Pero Alexandra se dio cuenta de la verdad de estas palabras el día que visitó el sótano y vio las grietas. Debajo del sótano había otro sótano. Tenía unos 14 pies de profundidad y 15 pies de largo. Muchos creen que en el pasado formaba parte de un ferrocarril subterráneo, pero esto nunca se confirmó. Número 7. El escondite de una familia. Ahora aquí hay un hallazgo bastante interesante que se desarrolló gracias a otro descubrimiento. Entre 2000 y 2002, más de uno. Manuscritos antiguos desaparecieron de la serena abadía de Monsanto-d'Il, situada en Francia. Naturalmente, esto despertó las sospechas de los monjes. A pesar de la frecuente desaparición de libros dentro de la biblioteca, nada más se perdió fuera de ella. Y tampoco había señales de que alguien hubiera irrumpido en la abadía. ¿Alguna idea de cómo lo hicieron? Si adivinaste una habitación oculta, estarías en lo cierto. A pesar de cambiar las cerraduras y mejorar la seguridad, los robos persistieron. Todos estaban perplejos hasta que un descubrimiento casual de una habitación escondida detrás de una estantería reveló un pasaje secreto. El ladrón resultó ser alguien completamente inesperado. El culpable resultó ser Stanislaus Goss, un profesor apasionado por los textos antiguos que había utilizado este pasaje para robar los libros. Impulsado por el deseo de estudiarlos, no de venderlos, finalmente lo atraparon y le asignaron la sorprendente tarea de ayudar en la restauración y catalogación del mismo texto que había robado, después de que todos fueron recuperados ilesos. Bueno, supongo que al final eso es una victoria para él. Número 6. Reuniones secretas. Ahora, el descubrimiento de este pasadizo oculto provocó angustia y engaño. Esto realmente suena como algo sacado de una telenovela. En 2020, un hombre conocido solo como Antonio, albañil de profesión, diseñó un elaborado túnel subterráneo que conducía directamente a la casa de su amante casada, Pamela. Este pasadizo secreto, que se extiende por varias calles debajo del pueblo de Villas del Prado, Tijuana, fue ingeniosamente diseñado para facilitar sus reuniones clandestinas, particularmente cuando el esposo de Pamela, Jorge, estaba en el trabajo. Sin embargo, su aventura llegó a un punto dramático cuando Jorge, al regresar a casa, tropezó inesperadamente con la entrada del túnel debajo de la cama y la siguió hasta la casa de Antonio. La adaptación de una historia cliché y bastante inmoral. Lo que siguió fue algo sacado directamente de una película. Lo que siguió fue una confrontación que desembocó en un altercado físico entre los dos hombres. La situación escaló hasta el punto en que la esposa de Antonio llamó a la policía al presenciar la pelea. Debo decir que Antonio probablemente debería haber ejercido la energía que usó para cavar el túnel hacia algo más productivo.
Número 5. Habitación abandonada de 70 años en París. Imagínese entrar en una habitación que ha permanecido intacta durante 70 años. Esa es exactamente la experiencia que tuvo la gente cuando se reveló esta cámara sellada en París. Este apartamento ha estado abandonado desde la Segunda Guerra Mundial. Esta habitación perteneció a la nieta de la socialité y actriz parisina Martha de Florian. Mientras la guerra se cernía sobre París, se vio obligada a huir de su casa y dejarla desatendida durante unos 70 años. A pesar de que nunca volvió a ver el apartamento, siguió pagándolo, no durante semanas, no durante meses, sino durante décadas. Los pagos se realizaron hasta su muerte. Con 91 años, este apartamento estaba abierto para ser inspeccionado y quienes pusieron sus ojos en su interior no podían creer lo que estaban viendo. El apartamento, aunque desordenado, estaba lleno de los muebles más lujosos y hermosos. Entre los muebles y objetos cubiertos de polvo, un hallazgo destacado fue una pintura de Giovanni Boldini, un renombrado pintor italiano del siglo XIX. Esta pintura, que se cree que es un retrato de Martha de Florian a la edad de 24 años, fue descubierta junto con cartas de amor intercambiadas entre de Florian y Boldini. Eso sí que es una primicia. Con lo sensacional y rara que es esta pintura, fácilmente alcanzó el precio de aproximadamente 3.400 millones de dólares. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que este apartamento debería haberse conservado, sellado y preservado? ¿O crees que fue correcto que estos tesoros fueran revelados al mundo? Déjamelo saber en los comentarios a continuación. Número 4. Habitación oculta en el castillo de Johnstown. Ubicado en el exuberante paisaje verde del condado de Wexford, Irlanda, se encuentra el castillo de Johnstown. En aquel entonces, este lugar era una vista increíblemente magnífica. Quiero decir, imagínese caminar por vastos terrenos con más de 50 acres de jardines ornamentales, con senderos esculpidos, terrazas y un lago tan sereno que podría reflejar el cielo. Este castillo fue construido en el siglo XIX y fue una creación de la familia Grogan. Los alrededores del castillo son grandiosos y su interior no es menos impresionante. Las habitaciones estaban adornadas con muebles de época y colecciones de arte. Recientemente se realizaron restauraciones en el castillo y fue entonces cuando se reveló la habitación secreta. Los expertos quedaron bastante sorprendidos por el descubrimiento y afirmaron que lo que encontraron fue un hallazgo raro e inesperado. Pero ¿cuál es exactamente el propósito de esta habitación oculta? Bueno, los expertos creen que se trata de algo trágico. ¿Qué es exactamente lo que los arqueólogos aún no saben al respecto? El castillo original data de hace unos 850 años y sirvió a una rotación de familias aristocráticas antes de que fuera tomado por el Estado irlandés en 1945. Rastrear el propósito exacto de esta habitación secreta y qué familia ordenó su creación es una tarea difícil. Algunas personas, sin embargo, creen que tal vez esta habitación debería haber permanecido oculta, preservada y nunca abierta. Número 3. Las numerosas habitaciones de H.H. Holmes. A primera vista, este edificio, propiedad de H.H. Holmes, funcionaba como un hotel que recibía a los visitantes de la Exposición Mundial Colombiana de 1893 en Chicago. Sin embargo, detrás de su atractiva fachada se esconde un laberinto de pesadillas. Verás, este es el hotel en el que nunca querrás poner un pie. Holmes tenía una imaginación retorcida, o debería decir que tenía sueños retorcidos. Todo el edificio está lleno de habitaciones que fácilmente pueden acabar con la vida de un huésped desprevenido. Paredes que podrían asfixiar, líneas de gas que conducen a cámaras selladas para asfixiar a los desprevenidos y trampillas que se abren para revelar toboganes empinados, enviando cuerpos directamente al sótano. El sótano en sí era el escenario de una historia de terror. Equipado con una mesa de disección, un crematorio y cubas de ácido, Holmes aprovechó estas herramientas para deshacerse de los restos de sus víctimas, dejando poca evidencia de sus crímenes. Se estima que Holmes se cobró la vida de unas 200 personas, aunque el número exacto sigue siendo un misterio. No sé ustedes, pero esta es una de las razones por las que no me inclino a visitar casas misteriosas o salas de escape. Nunca se sabrá realmente cuándo podría suceder que esto se repita. Número 2. Puertas hechas por encargo.
Quizás quienes tienen habitaciones secretas en casa quieran que esta empresa permanezca oculta. ¿Alguna vez has querido tener tu propia base? Bueno, estas personas están haciendo realidad los sueños de muchas personas al crear la puerta motorizada perfecta para su guarida o escondite. Ya seas un gran admirador con mucho dinero o un político, estos tipos pueden crear la puerta perfecta para ocultar un espacio reducido o una sala de reuniones completa para ti. Estas habitaciones pueden parecer normales, pero escondidas en estas fotos hay entradas a habitaciones secretas. ¿Cuán genial es eso? Bueno, si alguna vez consigo el dinero, parece un proyecto divertido en el que invertir. Número 1. La habitación que falta en el Hotel Banff Springs. ¿Sabías que falta una habitación en el Hotel Banff Springs? Sí, oíste bien. El Hotel Banff Springs en Alberta, Canadá, se encuentra entre los establecimientos más reconocidos de la región. Erigido en 1888 en medio de impresionantes vistas, tiene una larga historia y ha tenido el privilegio de albergar a varias figuras reconocidas, desde celebridades hasta la realeza. Sin embargo, entre las historias menos conocidas del hotel se encuentra la supuesta habitación oculta. Una habitación con una historia tan sombría que puede haber inspirado o no una famosa película de terror. La leyenda cuenta que una horrible tragedia ocurrió en la habitación 873 del hotel. La historia cuenta que un hombre al borde de la locura acabó con la vida de su esposa y su hija en esta misma habitación antes de sucumbir también. Después de este incidente, la habitación fue limpiada y reabierta a los huéspedes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que informes sobre incidentes paranormales inundaron a la tripulación. A pesar de los esfuerzos por cerrar y sellar la habitación 873, los huéspedes y algunos miembros del personal han informado de encuentros con lo invisible. Por supuesto, también hay escépticos que creen que esta historia es simplemente un engaño creado para captar la atención de muchos. Una cosa es segura: la habitación 873 alguna vez no existió en Banff Springs. Si el supuesto motivo de su cierre es cierto o no, bueno, esa es una historia diferente. Hay muchas cosas que conlleva mudarse a un lugar nuevo. Nos vemos en el próximo video.